Recibo solo de este su programa El Mundo de la Biblia. Gracias a Dios que podemos una vez más poder llegar hasta usted para esta conversación. Vamos a continuar entonces hablando de las profecías cumplidas en la historia, o sí, las profecías cumplidas en la historia. Y esta tarde vamos a conversar un poquito acerca de una de las ciudades más importantes de la historia bíblica, como es la ciudad de Jerusalén. En el caso de Jerusalén, vamos a empezar diciendo que según la historia de esta ciudad, y según un arqueólogo que se llama Carlos Warren, él hizo trabajos de arqueología en Jerusalén entre 1967 y 1970. Entonces él encontró muchos detalles importantes que dejaron asombrados no solamente a los habitantes de la ciudad, sino al mundo entero, debido a que encontró muchas cosas de las que vamos a platicar en un momento. Pero antes de entrar en el tema de Jerusalén, quiero hacer una breve reseña acerca de lo que es la arqueología. La arqueología, vamos a decir lo que es como una ciencia auxiliar de la historia. Porque la arqueología investiga y confirma la historia. Vamos a decir que una persona nos cuenta una historia. Y entonces nosotros creemos la historia que nos contaron, pero cuando usamos las técnicas de la arqueología, o sea, arcos significa antiguo o pasado, y logos es estudio o ciencia, la ciencia del pasado, la ciencia que estudia hechos pasados. Entonces, cuando vamos a los hechos, entonces muchas veces sucede que no existe evidencia arqueológica que confirme la historia. Le voy a poner un ejemplo en la Biblia. En el libro de el profeta Isaías, por ejemplo, en el capítulo número quizás 20, Isaías 20, allí hay un detalle que llevó a que los eruditos bíblicos, como se les llamaba, o como se les llama a algunos, negaran la historicidad, negaran el valor histórico de la escritura. Porque dice aquí el capítulo número 20, Isaías capítulo 20, mire lo que dice. En el año en que vino el Tartán a Asdod, cuando le envió Sargón, rey de Asiria, y peleó contra Asdod y la tomó. En aquel tiempo habló Jehová por medio de Isaías, hijo de Amós, diciendo, bueno, ahí está la profecía, ahí está lo que Dios le mandó a hacer a Isaías. Pero una de las cosas muy interesantes de este libro es que relata aspectos históricos del mundo secular, del mundo que le rodea. Y los eruditos de allá por 1700, bueno, cuando surgió la escuela que se llamó la alta crítica o la crítica textual, que era una escuela que se dedicó a estudiar el texto bíblico y a sacarle todos los errores posibles. Entonces, cuando llegaron acá, dijeron ellos, aquí hay un error histórico, porque no hay evidencia de que haya existido un rey que se llame Sargón, y tampoco hay evidencia de una ciudad que se llame Asdod.
Sargón, rey de Asiria, y una ciudad que se llama Asdod. Entonces ahí ellos dejaron marcado ese detalle para decir, la Biblia históricamente no es confiable. La Biblia es una serie de mitos que fueron inventados por los judíos en la cautividad babilónica, y ellos lo hicieron para consolarse entre ellos. Pero es un libro lleno de mitos. Pero resulta que ahí por 1800, quizás 1853 o 1890, vamos a decir, antes del año 1900. Por ejemplo, este señor que se llama Henry Layard, un asiriólogo, o sea, un estudiante de la civilización asiria. Él vivió entre 1817 y 1894. Entonces él realizó excavaciones en Nimrod y en Nínive, y él en 1851 descubrió el palacio de Asurbanipal en Nínive y descubrió la biblioteca, famosa biblioteca de Asurbanipal. Y luego, continuando con las investigaciones, encontró la lista de reyes asirios. Y resulta que no solamente hubo un Sargón de Asiria, sino que hubo varios. Y este al cual Isaías hace alusión es Sargón II. Así que, pues, ahí comprobaron que sí, la Biblia no era un libro de mitos, sino que era un libro que tenía evidencia histórica y que puede ser comprobable la historicidad del texto. Entonces, ahí es donde la arqueología hace su tarea. Y aunque la arqueología no está ayudándonos a comprobar la fe que nos hace salvos, no, porque definitivamente no, la arqueología no es esa su función, sino que la certeza de nuestra salvación nos la da la fe. Y la fe es un regalo de Dios. Tiene que ser un regalo de Dios. La fe tiene que ser un regalo de Dios, porque si no, dígame usted, nos ponemos a hacer investigaciones, nos ponemos a levantar piedras por aquí, piedras por allá, y entonces nos encontramos con grandes sorpresas que cualquiera podría decir, aquí la Biblia se equivocó. Sin embargo, nosotros lo que decimos es, gracias a Dios que tenemos la fe para creer que en este libro se encuentra revelada la voluntad de Dios, tanto para el mundo gentil, como para el pueblo de Israel, y como para el otro pueblo que es la iglesia, que somos nosotros. Entonces, pues, la arqueología nos sirve para eso. Ahora bien, Asdod es una ciudad filistea en el Mediterráneo que los griegos le llamaron Azoto. Azoto. Y en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 40, ahí aparece la ciudad de Azoto en el mar Mediterráneo en los días de aquel personaje que bautizó a un hijo de Etiopía. Hechos capítulo 8, versículo 40, después de que bautizó a aquel funcionario de la reina de Candace, o sea, de la reina de Etiopía, de la reina de Saba, o Sabá, ese personaje que no aparece el nombre, fue bautizado por Felipe, y luego dice que se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Entonces, Azoto es esa misma ciudad mediterránea
que era la ciudad de Asdod, ciudad filistea, que según Isaías 20 fue tomada por los asirios. Sargón fue el hijo de Salmanasar, el gran conquistador de Samaria en el 721. Sargón tomó esta ciudad en el 711. Sargón era el hijo de Salmanasar, el que llevó cautivos a los asirios, el que llevó cautivos a los hijos de Israel a Samaria en el año 721. Entonces, los arqueólogos pues han descubierto y han sacado a luz detalles que confirman la historicidad de la palabra de Dios. He querido mencionar esto porque a veces estamos hablando de que el arqueólogo fulano de tal y que el arqueólogo y a veces nos ponemos a pensar y decimos, ¿y qué es el trabajo de un arqueólogo? Así que las investigaciones arqueológicas se han encontrado algunos detalles, como por ejemplo las cartas de Amarna, tesoros de la arqueología con los cuales podemos contar ahora. Son las cartas de Amarna. ¿Y qué son las cartas de Amarna? Son textos de la oficina diplomática de Egipto, escritos en acadio, que era la lengua franca de la época, y se han encontrado casi 400 cartas del siglo XIV. Estamos hablando de la antigüedad, ¿verdad? Antes de Cristo, siglo XIV antes de Cristo. Por ejemplo, hay 13 documentos dirigidos a Babilonia. Hay 2 documentos dirigidos a Nínive, la gran ciudad de Asiria. Hay 13 documentos dirigidos a Mitanni, que era una ciudad antigua de los sumerios. 8 documentos dirigidos a Chipre. Y 11 dirigidos a los hititas. Los hititas eran en ese pueblo que también durante mucho tiempo se creyó que en la inexistencia de ellos. Se creía que los hititas era un invento de los escritores bíblicos. Pero he aquí que los hititas, según los descubrimientos arqueológicos en la Anatolia, los hititas son pueblos que emigraron desde las estepas de allá de la Siberia, las estepas de la Siberia, emigraron y atravesaron el Hindu Kush y atravesaron ese espantoso desierto que está ahí, y que del desierto de Kazajstán y toda esa parte, y entraron por el mar Caspio y bajaron hasta las planicies de la Anatolia, y ahí se establecieron los hititas. De hecho, en el Museo de Antigüedades de Anatolia, que está en Ankara, que tuve el privilegio de conocer y de ver, ahí se encuentran restos de esta civilización que fundaron los hititas. Estamos hablando de 3000 años antes de Cristo, ¿verdad? Así que y esta comunicación diplomática de parte del imperio egipcio con estas otras culturas paralelas es lo que se le llama como las cartas de Amarna. Ahora, la escritura era importante en esa época, aunque no todos le daban, o sea, no todos querían escribir, no todos querían aprender a leer y escribir. Sin embargo, habían personas que sorprendían a la comunidad porque sabían leer y escribir. Oiga este detalle que se encuentra en el libro de los Jueces. En los días en que los hijos de Israel estaban tomando posesión de la tierra. Hay un detalle muy interesante en el libro de los Jueces, capítulo número 8, en los días de aquel Gedeón. Dice esto, mire qué interesante, en Hechos, en Jueces, capítulo 8, versículos 12. Esto está interesante. Dice, huyendo Seba y Salmuna, él los siguió, o sea, Gedeón,
lo siguió y prendió a los dos reyes de Madián, Seba y Salmuna, y llenó de espanto todo el ejército. Entonces Gedeón, hijo de Joás, volvió de la batalla antes que se subiese, y tomó a un joven de los hombres de Sucot y le preguntó, y él le dio por escrito los nombres de los principales y de los ancianos de Sucot, 77 varones. Este joven sabía leer y escribir, y conocía los nombres de los 77 varones que eran los principales de Sucot. A mí me llamó la atención eso porque este era un hombre inteligente y de una retentiva, de una capacidad retentiva admirable. Por eso se menciona ahí. No se menciona el nombre del joven. Solamente se dice que Gedeón lo encontró y le preguntó. Y él le dijo, sí, yo me sé los nombres, ahorita te los escribo. Y le escribió los nombres de los 77. ¿Usted podría escribir el nombre de 77 personas que conoce? ¿Usted podría hacerlo? ¿Podría escribir usted el nombre de 77 personas que usted conoce? Ah, imagínese. Entonces ese joven, pues, por eso el leer y escribir era considerado de gran valor en ese tiempo. Pero no toda la gente sabía leer y escribir. Así que, volviendo pues al detalle acerca de Jerusalén, según la arqueología, Jerusalén ha sido atacada en los... Se cree que Jerusalén fue fundada alrededor de 3000 o digamos 4000 y 3000 años antes de Cristo. Para ser bastante, como le dije, para ser bastante tradicionales, para seguir la línea tradicional. Hay que decir que fue fundada entre el 4000 y el 3000 antes de Cristo. Ahora, la primera mención o la primera alusión a este punto geográfico, que ahora no se conoce como Jerusalén, lo encontramos entre el capítulo 14 de Génesis, cuando se habla de los amorreos. Los amorreos, según los sumerios, eran personas de gran estatura, personas muy altas, de gran estatura, personas de un gran orgullo, de un gran valor y de una gran estatura. Así se les consideraba según los testimonios de Urartu, según los testimonios de otros vecinos de ahí, de las tierras esas de los sumerios. Ellos eran así. Ahora, la primera mención, como le dije, la encontramos en Génesis capítulo 14, cuando se habla de una área geográfica que se conoce como Salem. Salem. Y se habla de un hombre cuyo nombre es Melquisedec. Ahora, según los lingüistas, y otra vez aquí me meto en dificultades, pero antes de eso mejor un trago de limonada. Tengo una limonada aquí rica. Entonces, según algunos lingüistas, el nombre Melquisedec es un título que significa rey de justicia, rey de paz. Lo mismo que Adonisedec, el otro nombre que va a aparecer 500 años después o más, relacionado con esta área geográfica. Al decir esta área geográfica, no quiero decir Jerusalén todavía, porque aquí en el capítulo 14 del Génesis, 2000 años antes de Cristo, no aparece como Jerusalén, sino que aparece como Salem, y aparece el hombre Melquisedec, rey de Salem. Ahora, Salem es una palabra
de los periodos semíticos, de los inicios de la, no vamos a decir que es quizás antes de Sem, pero la palabra Silim es una palabra que significa justicia, y también justicia significa paz. Pero oiga esto, ese era el nombre de una divinidad que se adoraba en esa región de los amorreos. Los amorreos, ya le dije, eran esos pueblos altos, eran esas personas de elevada estatura. Entonces ellos adoraban ahí a una deidad, en ese monte, una deidad que se llamaba Silim, y que más adelante el lugar cambió a Salem, Silim. Y fíjense que algo muy interesante, que en la India existe una ciudad que también se llama así. En la India se encuentra una ciudad llamada Salim, que para ellos es sagrada. Ahí también adoran a una deidad que significa paz y justicia también, en la India. Ya ve que ellos adoran de todo, ¿verdad? Tienen muchísimos lugares de adoración. Entonces hay un templo en una ciudad que se llama Silim o Salim, y ahí adoran a una deidad que a ellos les da paz y les da justicia y paz. Así que el nombre puede estar relacionado con deidades antiquísimas, ¿verdad? Así que ahora, cuando aparece en las tablas de Amarna, en el siglo XIV, o sea, unos 500 años después de Abraham, aparece Urru-Salim, el nombre Urru-Salim, así aparece. Urru-Salim, así aparecen los textos de Amarna. Esa correspondencia que le dije, que viene de la oficina diplomática de Egipto, que estaba escrito en acadio, que era la lengua franca de la época. Así como en el periodo helenista el griego se convirtió en la lengua franca, en esta época antigua de la humanidad, de las civilizaciones, el acadio era la lengua franca. Esa lengua franca era la lengua de la diplomacia. Así que entonces, en las cartas de Amarna, el nombre que aparece es Urru-Salim. Urru-Salim. Salim aparece en Génesis 14, 18. Luego, el nombre de Jerusalén aparece por primera vez en el capítulo 10 del libro de los jueces, cuando dice: aconteció que Adonisedec también es un título que significa rey de paz, rey de justicia. Adonisedec, rey de Jerusalén. Aquí aparece el nombre Jerusalén por primera vez en la Biblia, en Jueces 10, 1. Cuando oyó que los Gabaonitas habían hecho alianza con Josué, él temió en gran manera, porque se sabía que los Gabaonitas no eran sencillos. Entonces Adonisedec convocó a varias naciones vecinas para que fueran y se unieron con él para hacer guerra contra Josué. Ahí fue donde se dio aquel acontecimiento de que el sol se detuvo y la luna también se detuvo. De eso no vamos a hablar. Pero ahí pues se le llama Adonisedec, rey de Jerusalén. En Jueces 19, 10, Jueces 19, 10, ahí aparece como Jebús, el Jebuseo, Jebús. El Jebuseo eran las personas que habitaban en las faldas, vamos a decirlo, en las faldas del monte de Sión. El monte de Sión es hasta ahora la montaña más alta de esa área geográfica. Ahí está Tofel, o sea, lo que se llama el valle de Aitofel, el valle del hijo de Hinón, está el valle de Cedrón, y al otro lado el monte de los olivos, y todo eso
Pero el monte más alto, todas estas regiones eran habitadas por tribus que se llamaban los Jebuseos. Y por eso esa región se llamaba Jebús. Jebús. Cuando David, en el segundo libro de Samuel, creo que en el capítulo 5, entre los versículos del 1 al 10, cuando David va, no, del 6 al 10, cuando David va a, ya ha sido nombrado rey de las 12 tribus, entonces él va a conquistar esa fortaleza, la fortaleza de Sión, así se llama, porque los jebuseos se habían hecho fuertes en Sión. Los habían hecho desde los días de la conquista, y de los días de Samuel y todo eso, y los jueces y Samuel, los jebuseos habían ido retrocediendo. Y ahora se habían hecho fuertes en Sión, en el monte de Sión. Como le dije, era la montaña más alta, y es todavía la montaña más alta de esa área geográfica. Así que cuando David iba hacia el monte de Sión a conquistar la fortaleza de los jebuseos, usted se recuerda, los jebuseos se burlaron de él y dicen: no, aquí tú no subirás jamás, porque aquí hasta los cojos y los paralíticos, hasta ellos podrían detenerte, porque tú no entrarás aquí. Ahí fue donde David dijo: bueno, el que tome la fortaleza de Sión lo voy a hacer jefe de jefes. Y la tomó Joab, usted sabe, ¿verdad? Joab la tomó y bueno, usted lo sabe. Así que eso se encuentra en el segundo libro de Samuel, capítulo 5, del verso 6 en adelante. Ahora, también de una manera poética, de una manera romántica, de una manera, vamos a decirlo, poética. Quedémonos con poética. A esta región también se le llama Ariel. Ariel. Ariel significa varón esforzado, varón valiente, el que confía en su propia fuerza. Ariel. Por eso hay algunas referencias a Ariel en el capítulo 23 del segundo libro de Samuel, cuando habla de los valientes de David. Menciona uno que él solito mató un león de Moab, y la expresión es Ariel, o sea, varón valiente. Pero en Isaías capítulo 29, ese detalle siempre me llamó la atención a mí desde que lo leí por primera vez, donde dice: ay de Ariel, ay de Ariel. Y menciona que le va a ir mal porque ha tenido su confianza en sí mismo. Bueno, pero Ariel entonces se refiere poéticamente a esta área geográfica que nosotros ahora conocemos como Jerusalén. Así que gracias a Dios por la arqueología, como le digo, que es una ciencia humana cuyo objetivo es descubrir e interpretar los restos de épocas pasadas para entender con más claridad la cultura de pueblos históricos. Gracias a la arqueología podemos descubrir e interpretar los restos de épocas pasadas, y así entendemos con más claridad las culturas de pueblos históricos. Hay un hombre, yo no sé si a él se le llama el padre de la arqueología, pero para mí, que es uno de los grandes pioneros de la investigación arqueológica, Sir Flinders Petrie. Flinders Petrie. El señor es un inglés. Nació en 1853 y murió en 1942. Él es famoso egiptólogo. Él estudió todo el Egipto. Él ha escrito manuales, pero lo más importante de él es que creó algo que se llama método sistemático para la preservación de artefactos antiguos. O sea, un método
la metodología sistemática para la preservación de artefactos antiguos. Él creó ese método que hasta ahora se usa. Y junto con él, más adelante que él, está Henry Layard, un asiriólogo, o sea, un investigador de Asiria. Él es conocido por sus excavaciones en Nimrod y Nínive, es el que le dije. Hay otros como Paul Emil Botta, que era cónsul de Francia en la ciudad de Mosul. Él descubrió Babilonia. Y así pues, Layard descubrió Nínive y la biblioteca de Surbanipal y todo eso. Uno de los problemas que la arqueología moderna enfrenta ahora es que la mayoría de ¿cómo se llama? La mayoría de trabajos arqueológicos se hacen en lugares densamente poblados. Porque las modernas ciudades se encuentran asentadas sobre esas antigüedades. Y usted puede hablar de Jerusalén, por ejemplo, de Roma, puede hablar también de... ¿Qué otra ciudad, digamos? Jerusalén, Roma, ¿qué otra ciudad se encuentra asentada en lugares donde hay, son sitios? Entonces los arqueólogos no pueden trabajar, porque la gente no está dispuesta a permitir que desconocidos con instrumentos y todo se metan a su casa y comiencen a hacer hoyos, comiencen a hacer excavaciones debajo de sus pisos. Entonces ese es uno de los problemas que se enfrentan, digamos, la arqueología moderna, ¿verdad? Porque la gente no acepta, no quiere, no permiten pues que se esté haciendo excavaciones en sus lugares. Ahora, lo que ha sucedido con muchas de estas ciudades de la antigüedad es que esta entidad de la educación, que está adscrita a la Organización de las Naciones Unidas, esta entidad que se le conoce como la UNESCO, lo que ha hecho es tomar el derecho al proclamarlos, estos sitios, patrimonio cultural de la humanidad. Entonces, cuando una ciudad pasa a ser patrimonio cultural de la humanidad, entonces ya no es propiedad del Estado. Si pensamos en el caso de Jerusalén, por ejemplo, en Jerusalén entonces ya no sería propiedad del Estado, aunque los israelitas han nombrado a Jerusalén la capital única e indivisible del Estado de Israel. Igual Roma ya no sería propiedad del Estado italiano, sino que patrimonio cultural de la humanidad. Entonces la UNESCO ha hecho eso para que entonces los investigadores, los arqueólogos, tengan libertad de ir y hacer hoyos por todos lados, ¿verdad? Eso es lo que ha pasado. Atenas, por ejemplo. Estambul, en Turquía, Ankara. Bueno, Ankara es moderna, pero Estambul supuestamente fue fundada en el 613 a.C. por el general Visas, un general griego. Visas, le llamaron Bizancio. Más adelante se llamó Estambul, después se llamó Constantinopla, después le llamaron Bizancio otra vez. Bueno, ha tenido muchos nombres, pero estos lugares pues son propiedad de la humanidad, se puede decir. Pero la gente no está a gusto de que se anden haciendo excavaciones debajo de sus pisos, ¿verdad? Así que Jerusalén, según la historia, ha sido atacada
52 veces. Ha sido capturada y recuperada 44 veces. Ha estado bajo asedio 23 veces. Ha sido destruida y reconstruida 2 veces. Fue colonizada aparentemente en el cuarto milenio antes de Cristo, convirtiéndose así en una de las ciudades más antiguas del mundo, junto con Jericó. Jerusalén tiene significado especial para las 3 religiones monoteístas, que son judaísmo, cristianismo e islam. Fue nominada Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1981. Tenemos 2 grandes tesoros arqueológicos que nos han servido como, vamos a decirlo, como diccionarios. Como diccionarios, fíjense, para poder conocer textos antiguos. El primero de ellos, el primer tesoro arqueológico, la primera joya arqueológica, se le conoce como la piedra de Rosetta. Fue encontrada en julio de 1799. Hace 200. 1800, 1700, 1800, 200, 224 años. Ajá. Que fue encontrada en el lugar que se llama Rosetta, cerca del delta del Nilo, cerca del Cairo. Entonces esa inscripción, esa piedra de Rosetta, estaba escrita en 3 idiomas que durante mucho tiempo eran desconocidos. Eran jeroglíficos egipcios, el demótico, que es otra lengua también que usted no la ha escuchado mucho, y el griego antiguo. Así que esta piedra Rosetta fue llevada hacia el Museo de Antigüedades de Londres. Ahí está. Y algunos eruditos, que no le voy a decir los nombres ahorita, se dieron a investigar, a estudiar y a profundizar en los textos. Y descubrieron que esos 3 idiomas podían servir como base para poder descifrar todo, o no todo, pero la gran mayoría de textos de la antigüedad. Y el otro gran tesoro arqueológico, no sé si se puede visitar ahorita, no estoy muy seguro si se puede visitar. Está a 100 metros de altura del suelo, sobre una montaña, en los montes Zagros, en Irán. Esta se llama la inscripción de Behistún. La inscripción de Behistún. Esta tiene 25 metros de ancho por 15 metros de alto. Está ahí en los montes Zagros. Fíjense que esta inscripción lograron identificar 3 idiomas. El persa antiguo, que es el parsi, vamos a decir el parsi que se habla en Irán ahora, el parsi antiguo. La lengua de los elamitas, de la lengua de Susa, y el acadio. Pero aquí viene lo tremendo de esta historia. Este señor, que se llamaba Henry Rawlinson, entre 1835 y 1843, 8 años, se los pasó, construyó andamios a 100 metros de altura. Construyó andamios a 100 metros de altura de colgar, con cables, colgado ahí.
hizo como una especie de cabaña. No, la historia es fascinante, la historia de Henry Rawlinson. Es fascinante. Si usted tiene oportunidad de leerla por ahí, búsquela y léala. Y ¿cómo se llama? Aguce su entendimiento leyendo buenas cosas. Entonces este Rawlinson se la pasó 8 años colgado ahí en un andamio, copiando el texto, los dibujos, los relieves, copiándolo, y luego se lo llevó para Inglaterra. Y él tenía un amigo, que ese amigo se había puesto como meta convertirse en un especialista, no le voy a decir especialista, sino en una persona que entendía las lenguas antiguas. Tanto que ese hombre dice así: mire, si usted quiere hablar con un especialista en lenguas muertas, aquí está hablando con uno. ¿Qué quiere saber acerca de las lenguas muertas? No recuerdo el nombre de la ahorita. Pero entonces ellos lograron darse cuenta de que ahí había la historia de los aqueménidas, o sea, la historia de Darío el Grande. Las tradiciones de los aqueménidas, su nombramiento de parte de Ahura Mazda, todo el aspecto de la religión del zoroastrismo, todo eso está en la inscripción de Behistún. Consígala. Y si usted puede ir a Irán, ahorita no se puede, pero en Irán está eso. Yo tengo algunos amigos iraníes que me han mostrado, bueno, ahí en Google usted puede encontrar, pero yo tengo amigos que me han mostrado fotografías de verdad, desde que ellos han tomado fotografías en ese lugar, en el tiempo pasado. Tengo amigos mayores que mí, mayores de edad que mí, iraníes, que hablan parsi, que hablan inglés, algunos de ellos hablan español también, y hemos compartido detalles, hemos platicado mucho. Ellos, créanme, lo digo sin ánimo de jactarlo, pero sí se asombran cuando yo me pongo a hablarles de Batana, de Susa, de Pasargada, de todas esas. Y me dicen: wow, ¿cómo tú sabes todo eso? Y le digo: porque a mí me encanta leer. Y nos ponemos a hablar y olvídese, hasta me regalan de la comida de ellos. Así que ahí platicamos bastante con ellos. Así que Jerusalén, la 3 veces santa. La otra semana vamos a entrarle ya a lo que la Biblia nos muestra acerca de Jerusalén, y cómo Jerusalén llegó a convertirse en lo que fue, y todas sus caídas y todos sus tropiezos, y bueno, cómo va a llegar Jerusalén hasta el final. Pero la Jerusalén, la 3 veces santa, santa para el judaísmo, santa para el cristianismo y santa para el islam. Ahí está Jerusalén, en una encrucijada mundial, en una encrucijada geográfica, en una encrucijada religiosa. Amada por unos, aborrecida por otros, bendecida por unos y queriendo ser destruida por otros. Pero de aquí que Dios ha prometido guardarla, sostenerla y mantenerla hasta el final. Hay un salmo, creo que hay una canción que dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Así como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Aleluya. Ese es un salmo mesiánico, un salmo que habla acerca de las glorias que Jerusalén ha experimentado a través de toda su historia, y naturalmente las glorias venideras, ¿verdad? Así que la otra semana continuamos con esta interesante conversación. Un privilegio enorme para mí poder dirigirme a usted, y también enorme privilegio que usted me siga a través de nuestro canal de YouTube. Yo soy Eduardo Quijano para usted en el mundo de la Biblia, desde la ciudad de Gettysburg, en la costa este de los Estados Unidos. Bendiciones para todos. Adiós.